Hoy han derrocado a la presidenta de Bangladesh. Y aquí te cuento qué fue lo que sucedió, que amanecimos con esta noticia. De entrada, todo esto se origina porque estudiantes de universidades generan una protesta en la cual decían que ya no querían que a sus padres se les quitara un tercio de su salario que se guardaba, así como en una bolsita de ahorro, para la guerra en caso de que hubiera guerra. Y entonces esto originó que los estudiantes salieran a las calles a protestar. Posteriormente, la oposición se unió a esta, podríamos decir, una protesta totalmente universitaria, totalmente legítima, en donde el único objetivo es quiten ya ese ahorro de quitarles un tercio de sus salarios a nuestros familiares. Y bueno, la oposición se une y empieza a marchar y empieza a crecer y a crecer y a crecer el descontento social, y entonces empieza a haber más protestantes, pero también más causas por las cuales querían salir a las calles a protestar. Una de las cosas más importantes es que al momento de que comenzaron a incendiar edificios públicos, es cuando vieron que esto iba en serio, vieron que la gente estaba unida, pero que además cada vez se sumaban y se sumaban más ciudadanos a esta protesta que era totalmente legítima, pero además con muchas ganas de derribar esta dictadura socialista que tenían en este país desde hace aproximadamente 15 años. Pero no solamente eso, estas protestas llevaban más de 3 semanas en las calles y no se iban de las calles, no se iban a guardar, no se escondían, al contrario, estaban más fuertes y más firmes que nunca, porque algo tenían en mente: ya no querían seguir con este régimen de gobierno con el que vivían desde hace muchos años atrás. Una de las cosas que fueron sumamente importantes, que si las comparamos con Venezuela, en el caso de Bangladesh, los militares decidieron no reprimir a las personas, al contrario, comenzaron a unirse a esa protesta. Por lo tanto, el número de detenidos fue muy menor, porque en lo que algunos se agrupaban para dejar de reprimir, pues algunos sí detuvieron a algunas personas. Sin embargo, al final de 3 semanas recibimos esta noticia de que la primera ministra ha sido derrocada. Sheikh Hasina fue derrocada este día. Y bueno, supimos que ella fue derrocada porque ella huye en su helicóptero de la capital. Y bueno, con esto le dan fin a 15 años de esta dictadura socialista. Asimismo, los manifestantes irrumpieron en el palacio de la primera ministra, y de las primeras cosas que hicieron fue tomarse fotografías descansando en la cama de la ministra. Se tomaron un montón de selfies, incluso en las redes sociales hay memes como de aquí casual derrocando al gobierno, aquí casual, ¿saben? Y entonces quieren demostrarle al mundo que sí se puede, que ellos pudieron antes que Venezuela, que resistieron 3 semanas, pero lo lograron. Y creo que estas son de las cosas que se tienen que compartir, porque además me imagino que se preguntan, ¿pero qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que las Fuerzas Armadas van a asumir la administración del país, en lo que se reacomodan muchas cosas, porque recuerden que en algunos países las Fuerzas Armadas son quienes pueden tomar el control y poder reorganizar un país para ver qué va a suceder con esto. Asimismo, derribaron estatuas del jeque Mujibur, que es el padre de la ahora derrocada Sheikh Hasina. Esto, como lo que está pasando en Venezuela, es algo simbólico, que caiga, los derrocamos, ya no los queremos, que se vayan, porque ya no quieren más de ese gobierno. Y esto es algo que sí te dice: estás frente a un país que está siendo resiliente contigo, estás frente a un país que está dispuesto a darlo todo porque esto cambie. Y eso creo que es lo valioso de la historia, de cómo se está reescribiendo la historia en estos países. Asimismo, el Parlamento fue tomado, y bueno, tú te imaginarías que el Parlamento fue tomado y es destruido, fue incendiado, y no, al contrario, entraron
y se sentaron en los espacios, se tomaron fotografías, quisieron hacerle saber desde ahí al mundo que habían derrocado a la primera ministra. Además, siguen celebrando esta derrota en las calles de este país porque es un gran logro, es un gran triunfo. Querían cambiar y bueno, después de semanas intensas y días muy caóticos, lo lograron. Así que la historia puede cambiar de un día a otro. Cuando las personas se unen, de algo estamos seguros, que la historia se puede reescribir, pero además las cosas pueden cambiar. ¿O tú qué opinas?